Gracias, Alemania, por todas estas genialidades. A continuación vamos a hablar de un problema muy frecuente en un montón de personas y que de hecho lo tienen que superar, porque el tema de hablar en público se presenta en cada momento y en cada situación de la vida. Es por eso que se encuentra en nuestro país el director del Grupo Fénix de Liderazgo, digo bien, y Formación Integral, el licenciado Carlos Gómez, experto en liderazgo y oratoria. Carlos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tu primera vez en Paraguay, podríamos decir. No, ya hemos venido, de hace 8 años estamos viniendo regularmente a lo que es Paraguay, Bolivia, en algunos lugares de Argentina también hemos incursionado con el tema de las asesorías y las consultorías. Sí, que es muy importante porque hoy pasó a ser una herramienta sumamente frecuente e interesante el tema de perder el miedo a la hora ante un público, ¿no? Claro, sobre todo porque el mundo globalizado y la tecnología nos exige y demanda cada vez más desafíos. Entonces, hay un dicho que dice que quien no es capaz de comunicarse no existe. Y sí, básicamente. Y en Paraguay es muy marcado de pronto el comportamiento de no querer hablar en público. Existen ciertos paradigmas y ciertos temores que vienen instalados por una de las dos razones por las cuales los seres humanos siempre tienen miedo a hablar en público. Entonces, esto es más marcado cuando los países han sufrido de una u otra manera una serie de condiciones sociales. Tenemos la guerra de la Triple Alianza, tenemos la época de Stroessner y otra serie de situaciones que fueron cada vez puntualizando más esa inseguridad a la hora de querernos expresar. Increíble, ¿no? No, realmente es una de las características más comunes y lo vemos mucho en todos los ámbitos, no solamente, y ahí me gustaría que me aclares por favor a quiénes va dirigido específicamente, porque vemos esto en todos los ámbitos. En el ámbito escolar ya los chicos tienen ciertas dificultades para expresarse, esto después se traslada al ámbito laboral, en lo académico también, o sea, es realmente generalizado, podríamos decir. Sí, claro. Primero que todo, Belén, ¿cierto? Sí. Los estudios realizados en diferentes tipos de investigaciones demuestran que los seres humanos le tienen miedo a dos cosas específicamente, a muchas, pero a dos especialmente, a la muerte y a hablar en público. Entonces, ¿qué sucede? No es solamente un problema de Paraguay, entonces hablamos de todos los seres humanos, a la hora de comunicarnos siempre tenemos ese temor. Y nos pasa a nosotros, incluso que somos comunicadores, antes de entrar al set de pronto con alguien importante, siente uno ese poquito de adrenalina y después se va soltando. Pero básicamente en el 80% de las personas influye mucho es la creencia. La creencia que se nos va instalando de acuerdo a la educación. Entonces tenemos niños que en casa les dicen, cállese que están hablando los adultos, ¿verdad? Sí. Implícitamente a ella le está mandando el mensaje de que no pueden hablar cuando hay adultos, ¿no? Exactamente, porque le crean, le someten inicialmente en su territorio. Somos del reino animal, por lo tanto somos territoriales. Entonces nos hacen creer que estarnos callados ante personas importantes es lo correcto. ¿Ve? Eso, claro. Entonces ahí comienza. Belén, estás esperando un bebé, entonces ya sabes, cuando invites a alguien a territorio de tu hijo o de tu hija, entonces lo que hay que hacer es, disculpen, me estás diciendo algo, estoy ocupado o estoy ocupada, podemos hablar después. Entonces, educar a nuestros hijos para que no tengan miedo ante nadie es muy importante. Sí. Todos los seres humanos nos comunicamos. Me preguntabas en qué ámbito, en qué carrera. Yo creo que la comunicación es fundamental en todo, incluso hasta el que no es educado, al que no hay una universidad, porque tenemos gente que ha progresado y ha tenido éxito empíricamente y son muy buenos oradores, ¿verdad? Pero eso básicamente son paradigmas y son cuestiones de creencias y del proceso educativo que tuvimos desde nuestra niñez. Ahora, la confianza también me imagino que, a ver, uno de los métodos o uno de los puntos a trabajar para quitar ese miedo de hablar en público es darle confianza a esa persona que lo va a hacer, ¿verdad? Exactamente. A ver, cuando la gente se nos acerca y nos dice, bueno, nosotros queremos perder el miedo a hablar en público, ¿cómo podemos hacerlo? Primero que todo aclaramos, no somos psicólogos, yo soy licenciado en administración de empresas, tengo una especialización en marketing, entonces psicología cero, pero soy coach. Entonces, trabajamos no de dónde viene el problema del miedo, sino qué tenemos que hacer para superar ese miedo. Claro. Básicamente es lo primero que hay que hacer. Entonces, detectar
La creencia, por ejemplo, la inseguridad. ¿Qué nos causa inseguridad? Queremos hablar de un punto específico, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Entonces hay ciertas técnicas que nos ayudan a ir venciendo ese miedo. Hablar en público es como aprender a nadar. Con la práctica, ¿verdad? Ustedes lo pueden decir. Al principio tenemos miedo de hacerlo, luego vamos soltando. Entonces, cuando me encuentro específicamente con paraguayos que dicen, ¿cómo puedo hacer para perder el miedo a hablar en público? Y que conste que estamos hablando desde políticos que tienen miedo a hablar en público, hasta abogados, y pasando de ahí, bueno... Sí, incluso ese estudiante de universidad o colegio que tiene un miedo terrible a pararse frente al curso o grado a exponer, siendo que comparte prácticamente toda su vida con esos alumnos. Claro. Igual, como que existe ese pánico, Carlos. Claro, es precisamente lo que hablábamos de... básicamente nosotros hablamos de los dos temores o las dos razones por las cuales al ser humano le da miedo hablar en público, ¿sí? Y una de ellas es situacional, una situación, un acontecimiento, algo que nos traumó, se burlaron de nosotros, nos hicieron bullying, hicimos el ridículo, ¿sí? Esa es una. Y la otra es evolutiva. En la evolutiva tiene mucho que ver el país, la educación y el desarrollo. Pero particularmente yo aprovecho esta oportunidad de estar en el programa para invitar a todo el que nos esté escuchando. Si están los padres de familia y quieren que sus hijos pierdan el miedo a hablar en público o se comuniquen de forma fluida, vamos a corregir un poco el término de la educación que siempre se nos vino instalando. No es necesario que nosotros maltratemos a nuestros hijos callándolos cuando hay personas extrañas. Si esos niños tienen la capacidad de comunicarse porque ellos no entienden el miedo, ellos no entienden qué es el ridículo, ellos no entienden qué es... Entonces creo que nosotros tenemos que desarrollar una comunicación más efectiva con nuestros hijos, hablándoles del respeto y no de callarlos. ¿Por qué el paraguayo? Yo considero de que en las universidades no quiere hablar en público y pierden las oportunidades. Jota decía, en el colegio mismo somos todos los compañeros, cuando se va el profesor hacemos bromas, hablamos, somos muy jocosos, pero cuando nos dicen pase al tablero y son los mismos compañeros, y ya hay como que el escenario cambia y las personas son diferentes, ¿verdad? Hay una presión terrible ahí. Claro. Acá hay algo interesante también dentro de tu currículum, te especializaste obviamente en oratoria y storytelling. O sea, la clave acá me parece el tema de contar historias. En algún momento hay una intersección entre pararse frente a la gente y lo enfoca desde ese punto de vista, contar una historia. El tema del storytelling es algo que realmente se ha aplicado de forma empírica desde hace muchísimos años, empezando por personalidades tan importantes como, sin citarlo religiosamente, el propio Jesús con sus parábolas, a través de historias. Entonces, esas historias llegan. ¿Por qué son tan impactantes las aplicaciones del storytelling? Porque nos sitúan en la parte emocional. Ustedes como presentadores narran una historia, un acontecimiento, o traen a una persona que sufrió un trauma. Dicen, bueno, esta persona sufrió un trauma y está aquí para que le ayudemos, como que, ¿verdad? Hay una información simplemente, pero el storytelling dice, bueno, vamos a hablar de una persona que viene del campo y vamos a pasar una pequeña historia de 2 minutos. Entonces la gente se conmueve y empieza a desarrollar una serie de emociones. Sí. Lo que tú dices se olvida. Lo que tú lees, lo olvidas. Lo que tú sientes, lo que le haces sentir, incluso como presentador, cuando tú puedes hacerles sentir lo que dices a tus oyentes, a tus televidentes, eso se le va a quedar grabado en las emociones. Y cuando te ven por la calle dicen, Alicia, Jota, qué bueno, ustedes me hacen sentir alegría, me hacen sentir emoción. Y eso es lo que es el storytelling, que hoy se aplica muchísimo al séptimo arte. Entonces es lo que hace. Por eso las historias del séptimo, las películas comienzan con una tragedia. Sí. O empiezan narrando en un lugar o en tal cosa o en el año de tal lugar. Claro. Entonces la gente se emociona. Entonces, en la comunicación esto ya es un poco más avanzado. Ahora, Carlos, específicamente en lo que tiene que ver con dar una conferencia, un discurso o presentar un proyecto en una reunión de ejecutivos,
muchas de las personas utilizan métodos como, por ejemplo, un pequeño objeto en la mano Sí. y apretarlo, ¿verdad? Como que concentran toda la energía o los tensión. nervios, la tensión en ese objeto material. ¿Cómo ves ese tipo de situaciones? trucos. O de trucos también que puede. Particularmente si yo tuviese un objeto en la mano para vencer los nervios, creo que me daría más nervios. O sea, no sé, creo que creo que el No, solo pues tenés que hablarle al público, pues acá está tu y otra vez. pensar, creo que hablar en público es relajarse. Por eso les hablaba de técnicas. Básicamente creo que lo primero que tenemos que saber es a qué tipo de público le vamos a hablar. Sí. Si yo voy a hablar aquí, creo que lo más importante es investigar un poco quiénes son ustedes, a quién va dirigido el público, sobre qué quieren consultar sobre mí y basarme en la información que O sea, tiene que tengo. haber un análisis, un estudio previo muy leve sobre o sea, del público al cual te vas a dirigir, Carlos. Claro, y por eso hablábamos de que la oratoria hoy en día se aplica hasta en las relaciones de pareja. O sea, anteriormente, no sé si puedo explicar el concepto de Por oratoria. favor. La oratoria es el arte de hablar con precisión, claridad y elocuencia a un grupo de personas sobre un punto específico con el ánimo de persuadirlo o convencerlo de que nos acompañen a hacer algo. Sus inicios, la oratoria fue una herramienta política desarrollada para crear prestigio y poder, ¿cierto? Pero con el tiempo se fue perfeccionando y fue entrando a la parte lírica, entonces vino la poesía, vino el teatro. Hoy ustedes son expertos y comunicadores y aplican la oratoria. No es lo mismo que Carlos se pare ante cámaras y comienza a hablar de una manera que ya lo hace de forma automática, Sí. pero le tocó practicar para la postura, para esto. Entonces, 15 años fueron, Carlos. y vamos avanzando. Y vamos avanzando. Y nunca vamos a terminar. Sí. Y si mañana vengo, vas a ser mejor. Y si vuelvo dentro de 5 años, Eduardo va a ser mejor, Belén va a ser mejor. Porque el ser humano, a medida que va practicando, pues obviamente va mejorando Claro, su el técnica. ejercicio, esa cancha. Por como ejemplo, normalmente Carlos se dice. ahora puede empezar a practicar lo que es el storytelling. Claro. Entonces, va no solamente a comunicar, ¿sí ve? Sino que aparte de eso, él va a desafiarse y va a decir, ahora yo quiero que la gente que me escuche sienta mis palabras. Entonces hay un nuevo desafío, ¿verdad, Carlos? Tal cual. ¿Qué así es el mismo. storytelling y cómo lo puedo aplicar en mi programa? Es una buena pregunta. Entonces, bueno, No, muy interesante hay todo que, lo que... hay que hacer Claro. siempre Claro, el marketing, ¿no? ejercicio. Hay que hacer el ejercicio y por sobre todo este ejercicio diario, ¿no? Ahora, Carlos, ¿cuándo va a tener lugar la conferencia? ¿En dónde? Muy interesante. ¿Hay una edad mínima para el ingreso? ¿Puede ir cualquiera? No, a ver, nosotros estamos acá a nivel de consultoría y trabajamos con empresas mira. específicamente. Ok. Si de pronto ustedes quieren, o las personas que me están escuchando, de repente quieren una capacitación, estamos en un periodo de marketing en el que queremos que nos conozcan, Bien. vean nuestra metodología de enseñanza, nos están contratando mucho para la parte de atención al público, también Sí. para la parte comercial, es fundamental aprender a hablar. A los abogados que me escuchan de pronto, también hay muchas técnicas que se les pueden enseñar, son básicas, aquí no se trata de descubrir el agua tibia, siempre lo digo yo, y no es tan complejo realmente hablar en público, ¿verdad? Es cuestión de entender qué es lo que queremos hacer, hacerlo con pasión y a partir de allí interiorizarnos un poco. Puedo dar la primera técnica específica y disculpen que sea tan reiterativo. A todos los que nos estén escuchando acá, yo quiero que en este programa les quede algo de lo que es mi visita. Invito para que comencemos a trabajar a los líderes del futuro. ¿Tienen hijos? Sí. A esos hijos, empecemos a respetarles su espacio. Vamos a dejar que ellos desarrollen la capacidad comunicadora. Entonces, van a comunicarse. Cuando nena venga y quiera hablar contigo, entonces me disculpa. Creo que es más fácil que Carlos te entienda a que la nena entienda, ¿cierto? Entonces, ¿me puedes un segundito? Esto lo aprendí en Colombia, en el Valle del Cauca, con un hombre muy importante que trabajó muchísimos años al lado de Álvaro Uribe Vélez. Yo tengo una niña de 25 años, ya no es tan niña, ya está grande, ¿verdad? Ya soy hasta abuelo, pero bueno, entonces la llevé, tenía 7 años y la llevé trabajé muchísimo en el tema de marketing político, entonces fui con ella porque me tocaba, estaba en el centro, cerca de su oficina y me dijo, no, vení con la niña, tranquilo.
Me acerco a ella, nos acercamos a su oficina y parecía un museo lleno de artefactos y cosas. Entonces lo primero que hace uno como padre es no toque, ¿no? O sea, Claro. uno conoce, Ya le ponemos una barrera ahí. uno conoce lo que tiene, ¿no? Claro. No vayas a tocar, no preguntes mucho. Ahí realmente cambió mi forma de educar. Entonces entonces empezó mi hija, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Entonces yo me fui poniendo rojo, me tensioné, eran años en los que no conocía estas cosas. Y de repente le dije, me va a disculpar, señor, un segundito. Le dije, te vas a callar que están hablando los adultos. El señor se queda mirando, me mira y me dice, ¿puedo decirte algo con todo respeto? Creo que tú y yo somos adultos y podemos entendernos perfectamente. Y si tú le bloqueas a tu hija ahora esa capacidad de comunicarse, porque ella no sabe quién soy yo y tú estás tenso. Veo que tus manos sudan y estás temblando y ella se siente como un pez en el agua en mi oficina, está más cómoda que yo. Entonces vamos a disfrutar más bien de su seguridad y vamos a aprender de la seguridad de esta criatura. Qué bueno. Entonces, a partir de allí, él me dijo, cuando tengas la oportunidad de hablar con alguien y tu hija, si quieres convertirla en una líder que sepa comunicarse, me vas a decir o me esperas que estoy hablando con el Señor. Es diferente, Claro. ¿verdad? O tienes algo importante, pero siempre un niño entra a un lugar porque nosotros dimos espacio a que esa criatura entre. Entonces, para los padres de familia que quieren formar líderes en el Paraguay con una buena capacidad de comunicación, yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender a respetar a nuestros hijos y recuerden siempre esto. Si tú le dices a tu hijo, cállate que están hablando los adultos, cuando él esté en el colegio, él se va a callar frente a su profesor porque él tiene instalado en su cerebro de que el profesor es un adulto. Y si luego nos vamos a la universidad, Le pasa lo mismo. y si luego vamos al ámbito laboral, El jefe es el ¿y cómo miramos entonces a las personas importantes? Con la cabeza agacha. Sí. Y en el mundo globalizado y competitivo de hoy en día, se analiza muchísimo el comportamiento, los gestos, ¿verdad que sí? Sí. A lo mejor ustedes se aburren cuando ven una persona insegura, están aquí, quiero que salga, algo pasa. Pero si hay alguien cómodo que les agrada escucharle, pues se hace amena la situación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahora, Carlos? ¿Qué quiere que me vaya? No, al contrario, al No, contrario. pero es cierto, es que Tan ameno, tanto. ese verticalismo que tenemos nosotros en la enseñanza diaria, digamos, Sí. ¿verdad? Como después Repetente. se replica a lo largo de nuestra vida en todos los ámbitos. Claro, ¿verdad? O sea, el carácter se moldea a medida que vamos creciendo. Entonces, para nuestros chicos, creo que el primer tip importante es vamos a permitir que ellos se comuniquen con tranquilidad. Para los jóvenes que están en el colegio, yo siempre pregunto cuando voy a los colegios, también visitamos los colegios, hacemos muchas charlas gratis, así que si hay algún colegio que nos quiere tener. Bueno, ¿y cómo contactan contigo justamente? ¿Facebook, un número de teléfono? Sí, tenemos un número de teléfono, tenemos representantes que nos están, incluso las empresas que tienen un grupo de vendedores también pueden comunicarse en nuestro teléfono. Nuestra intención en estos 6 meses es que conozcan nuestra metodología de enseñanza y el año que viene poder hacer una consultoría y una capacitación permanente en las empresas. Pero vamos a los jóvenes, si me permiten. Pero por favor. A los jóvenes de colegio que me están escuchando ahora y de pronto tienen miedo a hablar en público y necesitan prepararse porque es el último año y hay una defensión a los colegios técnicos o me paro frente a lo que decía Carlos Ojota, no sé quién, cuando se para uno a hacer la exposición frente a los compañeros de colegio parece ser que todos son diferentes y no los conozco. Entonces, yo siempre invito a los jóvenes a que no pierdan una oportunidad de hablar en público porque cada vez el mundo demanda más comunicación. Hasta hace unos años atrás existían 8 tipos de oratoria. Hoy nosotros les explicamos a las personas que existen 10 tipos y tal vez el más impactante es la oratoria personal. ¿Qué es la oratoria? El arte de hablar en público a un grupo. Pero ahora esto modificado. Ahora ya hay una oratoria personal. Entonces ya no es hablar al público o a las masas. Oratoria personal. ¿Y cuál es la oratoria personal? La que tú haces frente a una cámara cuando estás en Facebook Live. ¿Verdad? No tienes a nadie a tu alrededor. Estás frente a tu propia cámara. ¿Y qué podemos hacer con Facebook Live si hablamos bien? ¿Podemos ganar dinero? Claro. Sí. Muchas oportunidades hay en nuestra vida. Entonces, creo que a los jóvenes les invito para que comiencen a trabajar en esto porque su vida
va a girar en torno a la comunicación. Excelente. Qué bueno, Carlos. Realmente muy buena charla la que tuvimos. Así que estas visitas a Paraguay se van a seguir dando de aquí por lo menos a mediano plazo. Tenemos teléfonos fijos donde se pueden comunicar y bueno, más adelante vamos a estar comunicando y a través de las redes sociales también me pueden